El tapiz de la mitología griega, un viaje a través de lo divino. En el vasto lienzo de la historia, la mitología griega teje un tapiz intrincado que explora los orígenes del universo, el nacimiento de los dioses y las interacciones entre el cielo, la tierra y el inframundo. En este viaje, nos adentramos en los reinos de dioses y titanes para desentrañar las historias que nos han cautivado durante siglos. El caos primordial dio a luz a la tierra y al cielo, Gea y Urano, quienes engendraron a los titanes, seres poderosos que personificaban las fuerzas naturales. El temor de Urano a su descendencia llevó a su confinamiento en el vientre de Gea, provocando su indignación. Cronos, el más joven de los titanes, desafió a su padre y lo castró, asumiendo el poder como el señor del cosmos. Sin embargo, una profecía predijo la caída de Cronos por su propio hijo. Temiendo su destino, devoró a cada uno de sus hijos al nacer. Rea, su esposa, ideó un plan para salvar a Zeus. Envió a su recién nacido a Creta, donde creció en secreto y se preparó para liberar a sus hermanos y derrocar a su tiránico padre. Con la ayuda de sus hermanos y aliados, Zeus inició la titanomaquia, una guerra épica que sacudió los cimientos del universo. Tras una feroz batalla, los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro. El nuevo orden divino se estableció con Zeus gobernando el cielo, Poseidón los mares y Hades el inframundo. Prometeo, un titán compasivo, desafió a Zeus al dar fuego a la humanidad. Como castigo, fue encadenado a una roca y condenado a un tormento eterno. Sin embargo, su acto de sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia y progreso. La historia de Perséfone, la hija de Deméter, explora el poder del amor y la pérdida. Hades, el dios del inframundo, se enamoró de ella y la secuestró, llevándola a su reino sombrío. El dolor de Deméter por su hija perdida hizo que la tierra se volviera estéril, lo que provocó las estaciones. El regreso eventual de Perséfone al mundo superior trajo consigo la primavera y la nueva vida. Estas historias mitológicas no son simplemente fábulas de dioses y criaturas, son un reflejo de nuestras propias luchas, esperanzas y miedos. Exploran temas universales de poder, familia, rebelión, amor y pérdida. A través de ellas, comprendemos las profundidades de la experiencia humana y nuestro lugar en el vasto tapiz de la historia. El eterno ciclo de la vida y la muerte. En un reino primordial, la angustia de Deméter impregnó la tierra, marchitando la vegetación y amenazando la subsistencia humana. Su hija, Perséfone, había sido raptada por Hades, con el consentimiento de Zeus. En su desesperación, Deméter clamó venganza y abandonó sus deberes divinos. El sol, con su mirada omnisciente, reveló la verdad, el secuestro de Perséfone. Enfurecida, Deméter intensificó su castigo sobre la tierra. El caos reinó hasta que Zeus intervino. Hermes fue enviado al inframundo para negociar el regreso de Perséfone. Pero un alimento consumido en el inframundo, 6 semillas de granada, la ató a ese reino. Un acuerdo fue alcanzado. Perséfone pasaría un tiempo con su madre y otro con Hades. El regreso de Perséfone traía la primavera y el verano, mientras que su partida marcaba el otoño y el invierno. Así, el ciclo de las estaciones simbolizaba el ciclo de la vida y la muerte. Perséfone, como reina del inframundo, encarnaba la regeneración y el vínculo entre la vida y la muerte. Hades, lejos de ser un villano, es una figura compleja que anhela compañía. En otro ámbito, la ninfa Eco, con su voz encantadora, sufrió por su incapacidad de hablar. La vanidad del narcisista Narciso llevó a su propia ruina. El castigo de Sísifo por engañar a los dioses fue interminable. Rodar una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Estos mitos son una exploración profunda de los temas universales: el amor, la traición, la vanidad, el castigo y la inevitabilidad de la muerte. Muestran el intrincado equilibrio entre la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza. Son relatos que resuenan a través de los tiempos, recordándonos el ciclo interminable de la vida, la muerte y el renacimiento. El tormento eterno y la búsqueda de sentido. En las profundidades del inframundo, Sísifo padecía un castigo ineludible por su arrogancia y desafío a los dioses. Obligado a empujar una inmensa roca cuesta arriba, cada vez que se acercaba a la cima, ésta rodaba hacia abajo, frustrando implacablemente sus esfuerzos. Este eterno ciclo representaba la futilidad de la rebeldía humana y las consecuencias de la soberbia.
Sin embargo, Sísifo, consciente de su destino, encontraba una forma de rebelarse y aceptar su situación. Al abrazar su castigo, convertía su tormento en un acto de desafío contra los dioses. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a buscar el sentido incluso en los esfuerzos más aparentemente inútiles. El amor que trasciende la muerte. En la antigua Tracia, Orfeo buscaba a su amada Eurídice en el inframundo. Con su música conmovedora, conmovió a los guardianes del inframundo y convenció a Hades y Perséfone para que le permitieran llevarla de vuelta a la vida. Pero la condición era que Orfeo no se volviera hacia ella hasta que ambos hubieran salido del inframundo. Impulsado por la ansiedad, Orfeo no pudo resistirse a mirar, y Eurídice se desvaneció ante sus ojos. Devastado por la pérdida, Orfeo rechazó el amor y vagó por la tierra, cantando canciones tristes que reflejaban su dolor. La historia de Orfeo y Eurídice simboliza el amor inquebrantable que puede superar incluso la muerte, pero también el poder de la impaciencia y la duda para destrozar incluso los sueños más preciados. El héroe y el monstruo. Teseo, el valiente príncipe de Atenas, se ofreció como voluntario para enfrentarse al Minotauro, una criatura mitad hombre mitad toro que habitaba en un laberinto intrincado. Con la ayuda de Ariadna, la hija del rey Minos, Teseo ató un hilo a la entrada del laberinto y se adentró en sus profundidades oscuras. En el corazón del laberinto, luchó contra el Minotauro y lo derrotó, liberando a los cautivos atenienses. La historia de Teseo representa la victoria de la inteligencia y la valentía sobre la fuerza bruta, y la importancia de la ayuda y el apoyo de los demás. El hilo conductor. El hilo de Ariadna, un hilo mágico que guió a Teseo a través del laberinto, simboliza el poder de la orientación y la resiliencia. En nuestra propia vida, los hilos de la amistad, la familia y la esperanza pueden ayudarnos a navegar por los desafíos a los que nos enfrentamos. Incluso en los lugares más oscuros, podemos encontrar nuestro camino de regreso a la luz si confiamos en nuestros lazos con los demás y en nuestra propia capacidad para superar las adversidades. El laberinto de la vida y las alas de la audacia. En la intrincada telaraña de la vida, encontramos a Teseo, un héroe enfrentado a su propio laberinto interior, el Minotauro. Encarcelado en un laberinto de emociones y desafíos, Teseo recibe la gracia de Ariadna, una guía que le ofrece un hilo conductor, el cual representa el apoyo y la claridad en su camino. Guiado por el hilo, Teseo triunfa sobre su monstruoso yo y emerge como un líder sabio y justo, unificando las tierras y estableciendo democracias. Sin embargo, la vida no está exenta de deslices, y en un descuido de su parte, olvida las velas blancas que simbolizan la esperanza, condenando a su padre a la desesperación y la muerte. Simultáneamente, Dédalo, un artesano ingenioso, se ve atrapado en su propio laberinto, un reino de aislamiento y ambición. Junto a su hijo Ícaro, sueña con escapar de la prisión de Creta, desafiando las advertencias de su padre. Ícaro, impulsado por la exuberancia juvenil, vuela demasiado alto, ignorando la prudencia. Sus alas se derriten, y cae al abismo, pagando el precio de su desobediencia. Dédalo, afligido por la pérdida, continúa su viaje, atormentado por la culpa y el remordimiento. La historia de Dédalo e Ícaro es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la prudencia. Simboliza las consecuencias de ignorar la experiencia y la guía de aquellos que nos aman. En otra encrucijada del destino, Perseo se embarca en un viaje para confrontar a Medusa, una gorgona cuyo poder petrificante representa los miedos y obstáculos que enfrentamos en la vida. Atenea, Hermes y las ninfas lo guían y equipan con herramientas de astucia, valor e invisibilidad. Perseo derrota a Medusa y usa su cabeza petrificante como un arma contra sus enemigos, simbolizando el poder del conocimiento y la sabiduría para superar los desafíos. En su camino de regreso, rescata a Andrómeda, una metáfora de la victoria sobre la opresión y la reivindicación de la justicia. El viaje de Perseo es una odisea de coraje, ingenio y redención. Nos recuerda que incluso frente a los monstruos más temibles, el espíritu humano puede triunfar con la ayuda de aliados, la sabiduría y la determinación. Estas historias entrelazadas exploran el laberinto de la vida, donde encontramos tanto monstruos como guías, donde la audacia puede llevar al triunfo o al desastre, y donde la sabiduría y la compasión nos guían a través de las encrucijadas más oscuras. Un viaje mítico de héroes y leyendas. El destino, a menudo implacable, nos teje en su telaraña.
Perseo, un héroe valeroso y respetuoso, fue víctima de su propia profecía. Huyendo de la tragedia, renunció al trono de Argos y se estableció en Tirinto, donde fundó Micenas, una ciudad que se convertiría en un coloso de la antigua Grecia. En esta historia simbólica, Perseo encarna al héroe ideal, guiado por un código de honor y protegido por los dioses. Su batalla contra Medusa representa una metáfora de enfrentar nuestros miedos y obstáculos, usando no solo fuerza bruta sino también inteligencia y ayuda divina. Medusa, por otro lado, simboliza la monstruosidad que surge de la injusticia y la venganza, un recordatorio de cómo el castigo puede ser desproporcionado y afectar a los inocentes. El uso del escudo como espejo subraya la importancia de la estrategia y la autoconciencia antes de actuar, enseñándonos a no enfrentar el peligro de frente, sino a encontrar formas ingeniosas de vencerlo. En un mundo dominado por las tradiciones patriarcales, Atalanta surgió como un símbolo de independencia y destreza. Su historia nos lleva a las profundidades de los bosques, donde una osa la amamantó y crió, inculcándole una conexión inquebrantable con la naturaleza. La velocidad y agilidad de Atalanta la convirtieron en una cazadora excepcional, capaz de desafiar a los hombres y sobresalir entre ellos. Pero a pesar de su fama, Atalanta enfrentó presiones para conformarse con el papel tradicional de las mujeres. Su padre, reconociendo su valor, exigió su matrimonio para asegurar la sucesión real. Para evitar este destino, Atalanta propuso un desafío aparentemente imposible: se casaría con cualquiera que pudiera vencerla en una carrera, pero si perdían, pagarían con sus vidas. Muchos hombres, atraídos por su belleza y fama, aceptaron el reto, pero todos fueron superados fácilmente. Fue entonces cuando Hipómenes, un joven apuesto e inteligente, escuchó hablar de Atalanta. Sabiendo que su velocidad era insuperable, recurrió a la astucia. Afrodita, la diosa del amor, acudió en su ayuda, dándole 3 manzanas de oro para distraer a Atalanta durante la carrera. Atalanta, a pesar de su determinación, no pudo resistir el brillo de las manzanas y se detuvo para recogerlas, dando a Hipómenes la ventaja. Aunque Atalanta recuperó terreno, Hipómenes lanzó la última manzana lo suficientemente lejos como para distraerla y ganarle la carrera. La historia de Atalanta resuena con simbolismo, representando la lucha por la autonomía y la igualdad en una sociedad que restringía a las mujeres. Desafía las normas y demuestra que las habilidades y el valor no son patrimonio exclusivo de los hombres. Explora temas de amor, orgullo y las consecuencias de nuestras elecciones. En las profundidades de la mitología griega, también encontramos la trágica historia de Adonis y Afrodita, un amor tan intenso como efímero. Adonis, un joven de una belleza sobrenatural, surge de un árbol de mirra después de que los dioses transformaran a su madre para protegerlo de la ira de su padre. Afrodita, la diosa del amor, queda prendada de Adonis y lo protege, encomendándolo a Perséfone, la reina del inframundo. Pero el conflicto surge cuando Perséfone también se enamora de Adonis y se niega a devolverlo. Zeus interviene y decreta que Adonis pasará una parte del año con cada diosa, eligiendo pasar la mayor parte del tiempo con Afrodita. Ares, el dios de la guerra y amante de Afrodita, consumido por los celos, transforma a Adonis en un jabalí y lo ataca. Afrodita, angustiada, encuentra a Adonis moribundo y su dolor es insoportable. De su sangre derramada, surge una anémona, un símbolo de la fragilidad y la belleza efímera. La muerte de Adonis sumerge a Afrodita en una profunda tristeza, reflejada en la naturaleza. Su regreso del inframundo trae consigo la primavera y el florecimiento, mientras que su partida marca el otoño y el invierno. El ciclo de Adonis y Afrodita representa el ciclo de las estaciones y el renacimiento de la vida. Es una historia rica en simbolismo, donde Adonis personifica la vegetación y su ciclo de vida y muerte. Su relación con Afrodita encarna la unión entre la fertilidad de la tierra y el amor divino. Perséfone y el inframundo representan el descanso y la renovación de la naturaleza. El mito explora las emociones humanas profundas, el amor apasionado, los celos destructivos y el dolor de la pérdida. Afrodita, a pesar de su divinidad, experimenta el sufrimiento y el dolor como cualquier mortal. Ares representa los peligros de la envidia y la posesividad. La transformación de Adonis en anémonas es un recordatorio de cómo la belleza puede surgir de la tragedia y cómo la vida continúa a pesar de la muerte. El raíz de la Europa y el enigmático guardián del más allá.
En un reino antiguo, donde los mitos se entretejían con la realidad, se desveló una historia extraordinaria. Europa, una princesa de asombrosa belleza, se encontró en el corazón de una aventura que transformaría su destino y el del mundo. Un día inesperado, un toro blanco se alzó imponente y se adentró en el mar, llevándose a Europa consigo. A pesar de su temor inicial, una sensación de seguridad envolvió a la princesa mientras el toro nadaba con determinación. Su voz profunda y serena reveló la verdadera identidad del animal, Zeus, el rey de los dioses, que le declaró su amor y prometió su protección. Guiada por el poder divino, Europa aceptó su destino y viajó hasta la lejana Creta. Allí, Zeus tomó forma humana y la llevó a un lugar seguro, donde su unión dio vida a 3 hijos que se convertirían en figuras legendarias. Pero la influencia de Europa no terminó ahí. Su nombre se convirtió en un símbolo de la unión entre Oriente y Occidente, reflejando la profunda huella que dejó este mito en la antigua Grecia. En otro relato, surge un conflicto entre la ley divina y la humana. Antígona, una mujer de inquebrantable determinación, desafía el decreto del rey Creonte al enterrar a su hermano traidor, Polinices. Impulsada por su sentido del deber familiar y las leyes divinas, argumenta que la voluntad de los dioses prevalece sobre las leyes humanas. Creonte, obstinado en mantener su autoridad, condena a Antígona a morir enterrada viva. Su orgullo y terquedad llevaron a su propia destrucción, ya que las consecuencias de su decisión se manifestaron en la muerte de su hijo y esposa. La historia de Antígona se erige como un poderoso testimonio de la lucha entre la conciencia individual y la autoridad del Estado. En las profundidades del inframundo, el enigmático Hades reinaba como guardián de los muertos. Este sombrío reino se dividió en distintas regiones, donde las almas encontraban su lugar según sus acciones en vida. Hades, a pesar de su dominio sombrío, mantenía un equilibrio cósmico, asegurando que el orden prevaleciera en el ciclo de la vida y la muerte. Su presencia era constante y vigilante, su imagen vestida de túnicas oscuras y su rostro oculto por un yelmo de invisibilidad. El reino de las sombras, Hades y el balance cósmico. En el corazón del universo griego, donde la vida y la muerte se entrelazaban, reinaba Hades, el enigmático dios del inframundo. A diferencia de la percepción mortal, Hades no era un ser cruel o malévolo, sino un guardián imparcial de las leyes divinas. Su reino, aunque temido, era esencial para el equilibrio cósmico. Hades velaba por el ciclo incesante de la vida y la muerte, asegurando la continuidad del universo. Los mortales rara vez pronunciaban su nombre, prefiriendo eufemismos como Plutón, en referencia a las riquezas ocultas bajo tierra. Su dominio abarcaba todo lo que estaba bajo la superficie, simbolizando la verdad ineludible de nuestro propio ser y destino. Los héroes que se aventuraron en el inframundo enfrentaron desafíos extraordinarios, pero Hades demostró compasión dentro de los límites de las leyes que regían su reino. Orfeo, impulsado por el amor a Eurídice, y Heracles, enviado a capturar a Cerbero, encontraron en Hades un adversario justo. La historia de Hades nos invita a reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte y la importancia de respetar las leyes naturales. Su reino es un recordatorio de la imparcialidad del universo y de que incluso en la oscuridad más profunda, existe el orden y el equilibrio. La lira mágica de Hermes, un legado de inteligencia y comunicación. El panteón griego estaba adornado con la presencia de Hermes, un dios notablemente ingenioso, astuto y travieso. Hijo de Zeus y Maia, su nacimiento estuvo marcado por prodigios. A temprana edad, creó la primera lira, transformando el caparazón de una tortuga en un instrumento de melodías encantadoras. Pero su astucia no se limitó a la música. Hermes robó el ganado de Apolo, escondió sus huellas y sacrificó 2 vacas en honor a los dioses. A pesar de sus travesuras, su inteligencia lo salvó del castigo. Regaló la lira a Apolo, que quedó asombrado por su belleza y encanto. Además de ser un dios mensajero con su característico caduceo, Hermes era el protector de los viajeros, comerciantes y pastores. Su doble naturaleza se reflejaba en su papel como engañador y ladrón, lo que lo hacía cercano a los mortales. El nacimiento de Afrodita, belleza, amor y caos. La historia del nacimiento de Afrodita es un relato fascinante de creación y misterio. Emergió de la espuma del mar, resultado de un acto dramático en los albores del cosmos. Su belleza y gracia eran incomparables, y su presencia desató tensiones y pasiones entre los dioses.
Casada con Hefesto, un dios feo pero hábil, Afrodita encontró amor y conflicto con Ares, el dios de la guerra. Su relación representaba la unión de fuerzas opuestas, el amor y la destrucción. Pero Afrodita también tenía debilidad por los mortales, como Adonis y Anquises. Su influencia se extendía más allá del amor romántico, encarnando el poder del deseo y la atracción que unen a todos los seres y dan origen a la creación y la armonía. Edipo y la Esfinge, destino y conocimiento. El mito de Edipo es un estudio sobre el destino y la búsqueda de la verdad. El rey de Tebas, marcado por una profecía de matar a su padre y casarse con su madre, luchó contra su destino hasta que la sabiduría de la Esfinge lo condujo a la iluminación. El enigma de la Esfinge, ¿cuál es el ser que camina sobre 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Revelaba la respuesta: el hombre. En su infancia, la vejez y la madurez, el ser humano atraviesa diferentes etapas de vida. El destino de Edipo, aunque trágico, es una reflexión sobre la búsqueda del conocimiento y la aceptación de nuestro propio ser. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una esperanza de sabiduría. El destino inquebrantable. Como un hilo invisible que guía nuestras vidas, el destino se entreteje en la tapicería de nuestras existencias. La profecía de Delfos marcó el sendero de Edipo, condenado a matar a su padre y desposar a su madre, pero sus esfuerzos por escapar de su suerte lo llevaron inexorablemente hacia su cumplimiento. Abandonado al nacer por temor a la profecía, el destino de Edipo tomó un giro cruel cuando fue descubierto por un bondadoso pastor y criado como hijo de reyes. Sin embargo, la inquietud lo llevó a buscar la verdad, desentrañando la trágica verdad de su pasado. En una encrucijada del destino, el encuentro con un desconocido selló su perdición. Cegado por la ira y empujado por un malentendido, Edipo mató a su verdadero padre, el rey Layo, sin saberlo. Regresó a Tebas, donde desafió a la Esfinge, liberando a la ciudad del azote con su ingenio. Como recompensa, le ofrecieron el trono y la mano de la reina viuda Yocasta, su propia madre. Ignorante de su parentesco, se casaron y tuvieron hijos. Pero la plaga se abatió sobre Tebas, y el oráculo reveló que el asesino de Layo aún vivía entre ellos. La búsqueda de la verdad se convirtió en una pesquisa implacable, que reveló el terrible secreto de Edipo. Con el corazón roto y el rostro desfigurado por el autocastigo, Edipo renunció al trono y vagó por la tierra como un exiliado. Su historia es un testimonio del poder inexorable del destino y la fragilidad de la condición humana. Jasón y la búsqueda del vellocino de oro. En las brumosas costas de Tesalia, surgió una leyenda heroica, la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro. Jasón, el legítimo heredero del trono de Iolco, se embarcó en una búsqueda peligrosa para recuperar el legendario tesoro. Junto a él, un grupo de guerreros valientes, entre ellos Hércules, Orfeo y otros, se hicieron a la mar en el Argo, un barco dotado de una proa parlante. Se enfrentaron a las arpías, superaron las Simplegades y sortearon los hechizos de Circe. En Cólquide, la tierra del vellocino de oro, el rey Eetes planteó desafíos imposibles. Pero Jasón contó con la ayuda de Medea, la hechicera hija de Eetes, que se enamoró de él. Con sus poderes, lo hizo invulnerable al fuego y derrotó a los guerreros nacidos de los dientes del dragón. Tras apoderarse del vellocino de oro, Jasón y los argonautas huyeron de Cólquide, perseguidos por Eetes. La traición de Medea, que mató a su hermano para retrasar a su padre, ensombreció su regreso. De vuelta en Iolco, Jasón vengó la muerte de su padre y reclamó su trono. Pero su ambición lo llevó a abandonar a Medea, quien desató su ira con una venganza terrible, matando a su nueva esposa y a sus propios hijos. La búsqueda del vellocino de oro es una épica que explora el amor, la traición y las consecuencias de las ambiciones desmedidas. También es un testimonio del poder de la valentía, la astucia y la capacidad humana de superar los desafíos más formidables. Heracles y los 12 trabajos. Heracles, el semidios hijo de Zeus y Alcmena, encarna la fuerza y el coraje sobrehumanos. Sus 12 trabajos fueron hazañas extraordinarias que pusieron a prueba sus límites y demostraron su inquebrantable espíritu. Desde matar al león de Nemea y capturar a la cierva de Cerinia hasta limpiar los establos de Augías y robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, cada trabajo exigió su ingenio, destreza y voluntad inquebrantable. A pesar de sus logros heroicos, Heracles se vio plagado por la desgracia.
La ira de Hera, los celos de sus enemigos y sus propios actos impetuosos marcaron su camino con tragedias. Pero su legado perdura como un faro de inspiración, que demuestra que incluso los obstáculos más insuperables se pueden superar con determinación y el apoyo de quienes nos rodean. El sendero heroico de Hércules. En los anales de la historia, el nombre de Hércules resuena con el eco de su valentía y perseverancia. Descendiente de los dioses, era un ser extraordinario destinado a un camino de redención y superación. Hera, la diosa de la discordia, envió 2 serpientes para acabar con Hércules en su infancia, pero el niño prodigio las estranguló con sus propias manos. Su fama como guerrero se extendió por Grecia, y se casó con Mégara, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, la felicidad de Hércules fue efímera. La constante hostilidad de Hera provocó un ataque de locura que le hizo matar a su familia. Devastado, buscó expiación en el oráculo de Delfos. La pitonisa le encomendó 12 trabajos al servicio del rey Euristeo, para purificar su alma y alcanzar la inmortalidad. Los trabajos que Euristeo le asignó fueron desafíos casi imposibles. El primero, matar al león de Nemea, una bestia invulnerable con una piel impenetrable. Hércules lo estranguló con su fuerza prodigiosa y usó su piel como armadura. Luego enfrentó a la hidra de Lerna, una serpiente de múltiples cabezas que regeneraba sus cabezas cortadas. Con la ayuda de su sobrino, cauterizó cada cuello después de cortarlo, impidiendo su regeneración. Continuó su viaje, capturando a la cierva de Cinia con pezuñas de bronce y cuernos de oro, y al feroz jabalí de Erimanto. Limpió los establos de Augías en un solo día, desviando 2 ríos para arrastrar la suciedad. Aterró a las aves del Estínfalo con castañuelas de bronce, y capturó al toro de Creta, un símbolo de caos y destrucción. Robó las yeguas de Diomedes, que se alimentaban de carne humana, y enfrentó al rey Diomedes, a quien alimentó con sus propias yeguas. Obtuvo el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, tras una batalla confusa. En una lejana isla, enfrentó al gigante Gerión, con 3 cuerpos y 3 cabezas, y robó sus bueyes. Atlas, el titán que sostenía el cielo, lo ayudó a obtener las manzanas de las Hespérides, custodiadas por un dragón de 100 cabezas. Su tarea más peligrosa fue capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba el inframundo. Con su fuerza y astucia, Hércules derrotó al monstruo y lo trajo al mundo de los vivos. Después de completar sus 12 trabajos, Hércules logró su redención. Su nombre se convirtió en un símbolo de valentía, ingenio y moralidad, a pesar de los constantes obstáculos planteados por Hera. En su legado, Hércules representa la lucha humana contra la adversidad, la búsqueda de la redención y la importancia del poder, la inteligencia y la compasión. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y enseñanzas, convirtiéndolo en uno de los héroes más perdurables de la mitología griega.